Para poder tener la simulación de nuestro sistema tenemos que empezar con el código de MATLAB. Para ello tenemos lo que son nuestros parámetros. Nuestra resistencia son 280, nuestro capacitor son 1000 por 10 a la menos 6, nuestra inductancia es de 50 y nuestro tiempo de muestreo es de 0.01. Nuestro modelo es el que vemos aquí, con una matriz A, B, C y D. Nuestra C es solo salida para X1. Sacamos lo que es nuestro sistema continuo, nuestro sistema discreto. Sacamos lo que es nuestro regulador óptimo y con la matriz que es Q, que es 1, 0 y 0 y 1, y nuestra R, que es 0.1, que es la más recomendada pues para que sea eficiente. Y tenemos lo que es nuestra ganancia K, que tenemos un valor de 2.2261 y 272.8933. Una vez que tenemos ya nuestro código, nos vamos a lo que es este Simulink, y este es el diagrama que tenemos que tener para poder tener nuestro sistema y saber el comportamiento. Aquí tenemos nuestro espacio de estados, en donde tenemos aquí nuestra matriz A, pero ya en un sistema discreto. El mismo caso con B, nuestro sistema discreto. Aquí en este caso, como solo tenemos acceso con X1, como se había mencionado, tenemos que poner X2 también, y tenemos D para que sea ponemos 0 y 0 porque son las mismas filas de C, y con un tiempo de muestreo con el que ya habíamos mencionado. Agregamos lo que es nuestra ganancia, que es menos K por nuestros vectores, y aquí tenemos lo que es nuestra referencia pedida, que es de 1 volt. Este de aquí es U a la menos U menos 1 porque es la referencia a la que queremos llegar, que es 1 volt. Este es dedicado a nuestro voltaje y este es dedicado a nuestra corriente. ¿Por qué menos 1 sobre R? Bueno, si dejamos solamente el 1 y no ponemos nada en corriente, no va a llegar a esa, no va a poder alcanzar el 1, se va a pasar. Entonces, para poder alcanzar un voltaje se debe de tener cierta corriente. Forzosamente para cualquier voltaje debe tener corriente. Entonces, por eso, para obtener la corriente tenemos que dividir el voltaje entre nuestra resistencia, y es 1 sobre R. Una vez hecho eso, compilamos y tenemos aquí lo que es nuestro scope, y como podemos ver ya en nuestro sistema discreto, ya aquí está lo que es cómo nuestro sistema converge a 1. Y no solo eso, podemos ver que nuestra entrada también converge a 1. Aquí podemos apreciar las dos gráficas. La implementación eficiente en el microcontrolador es la siguiente, donde todas estas de aquí son nuestras variables, estas de aquí son nuestras ganancias del LQR y estas de aquí son los valores del filtro Kalman de la función de transferencia. En el void setup tenemos que inicializamos el Arduino, tenemos como salida al pin 5 y ponemos al pin 5 en 0 para que se descargue nuestro capacitor en un tiempo de 2 segundos. En el void loop tenemos que nuestro tiempo es en milis, tenemos al delta t, el cual tiene el valor de t2 menos t1, y tenemos nuestro primer if, donde si delta t es mayor o igual a t mayúscula, donde t mayúscula es igual al tiempo de muestreo por
nuestros milisegundos, entonces lo que va a suceder es que Y va a ser la lectura de nuestro pin analógico 0 multiplicado por 5 entre 1023. En esta parte tenemos el estimador completo de estados, el cual nos da x1 y x2 estimado, donde x1 estimado es igual a nuestro valor de la fila 0, columna 0, de la matriz de la función de transferencia por u más nuestro valor de la fila 0, columna 1 de nuestra función de transferencia por y. Y en x2 tenemos que es nuestro valor de la fila 1, columna 0, multiplicado por u, donde kf10 es de la matriz de la función de transferencia, más nuestro valor de la matriz de la función de transferencia en la fila 1, columna 1, multiplicado por y. Después tenemos al LQR, el cual es nuestra señal U, nuestra señal de control U, que es igual a menos nuestro valor K1, el cual es este de aquí y es la ganancia del LQR, multiplicado por Y menos R1. En mi caso yo utilicé Y debido a que es una señal con muy poco ruido, pero aquí podría, en lugar de utilizar Y, a x1 estimado y sería un resultado similar. Más K2, o lo que es mi ganancia del LQR2, multiplicado por mi x2 estimada menos R2, donde R1 y R2, en R1 tenemos que es el voltaje y R2 es la corriente, donde R2 se obtiene a partir de la ley de Ohm porque es el valor de mi voltaje sobre el valor de mi resistencia. Después de eso tengo un rango de operabilidad. En caso de que U tenga un valor mayor a 5, entonces U mayúscula va a ser igual a 255 o 5 volts. En caso de que esto no se cumpla, entonces vamos a ver si U es menor o igual a 0, donde si esto ocurre, entonces U va a ser igual a 0. Pero si ninguna de estas dos se cumple, entonces U mayúscula va a ser igual a U minúscula por 255 entre 5. Y eso se va a mandar a nuestro pin 5 mediante esta línea. Por último, en este caso, mandamos a imprimir a U y tenemos que T1 es igual a T2 y se va a ir repitiendo el ciclo. En este caso, como tengo a U imprimiéndose, vemos que varía entre 1 y 0.99. Aquí se puede ver. Y aquí se puede ver cuál es la gráfica, donde U se dirige a un valor entre 3 y 3.5 y luego disminuye hasta 1. En el caso de que se quiera conocer a Y, tenemos que igual está entre 0.99 y 1, donde el valor constante es 0.99 como se logra apreciar. Y la gráfica queda de la siguiente manera. Esta es mi gráfica de Y, donde tenemos que empieza en 0 y después va aumentando su valor hasta que se establece en 1 volt. Al comparar el resultado obtenido en MATLAB con el resultado obtenido en Arduino, podemos ver que tienen una forma muy similar. Notamos que al comparar la señal de control U obtenida en MATLAB con la que se obtuvo en Arduino, se puede observar que es algo muy similar, donde ambas sobrepasan el valor de 3 y con el paso del tiempo convergen a 1.
Al hacer estas comparaciones podemos concluir que la simulación en Arduino fue exitosa. Nuestro sistema es estable debido a que cuando nosotros sacamos nuestros eigenvalores, que son las raíces de nuestra matriz A, da como resultado que nuestros eigenvalores son negativos, entonces están en el lado correcto para que sea nuestro sistema estable. Además de que cuando nosotros simulamos nuestro sistema, tenemos como respuesta que efectivamente converge nuestro sistema al número de referencia que nosotros tenemos. Entonces pues es un factor más para que sea estable. Nuestro sistema es controlable debido a que si nosotros calculamos la controlabilidad, tenemos que recordar que para que sea controlable, nuestra matriz de controlabilidad debe ser igual al rango de variables de nuestra matriz. En este caso, nuestra matriz de controlabilidad es de 2 por 2 y nuestro rango es de 2, entonces es controlable. Además, porque nuestro sistema es que x1 punto depende de x2 y x2 punto depende de x1 y de x2 al mismo tiempo. Entonces, al momento de manejar x2 punto, al mismo tiempo se está manejando x1 punto. Para saber cuál de los dos estados es más controlable, tenemos que ocupar lo que es el gramiano de controlabilidad. En este caso lo hicimos para estables e inestables, aunque ya sabemos que nuestro sistema es estable. Una vez teniendo los resultados, tenemos dos valores, que es el de x1 y el de x2. Entonces, teniendo estos resultados, ¿qué nos quiere decir? Bueno, x1 es el que tiene mayor controlabilidad porque es el que tiene es el que le da más energía al sistema. Y aquí x2, por lo que vemos, pues no tiene energía. Por lo cual x1 es el que tiene mayor controlabilidad. Para saber que nuestro sistema sea observable, nosotros tenemos que recordar que nuestra matriz de observabilidad debe ser igual al rango. Entonces, una vez aplicando el código correspondiente, obtenemos que nuestra matriz es de 2, que es las dos variables del sistema, y nuestros rangos de 2. Entonces es observable ya que es igual. Para saber cuál de los dos estados tiene mayor observabilidad, lo que aplicamos es el gramiano de observabilidad. Lo aplicamos para ambos, para estables e inestables, con aproximación discreta. Y en ambas partes nos da que nuestro en x1 es menor a x2. Entonces concluimos que la salida con mayor observabilidad, el estado con mayor observabilidad será x2, pero este igual tiende a tener mayor ruido. La representación discreta de mi modelo es esta que se muestra en el command window. Esta se obtuvo con ayuda del comando c2d, el cual requiere de dos parámetros. El primero es el sistema en espacio de estados y el segundo es el tiempo de muestreo. Los valores de la matriz Q son 1, 0 y 0, 1, mientras que para R es 0.1. Estos son los valores que propuso el profesor y son los que mejor se adaptaron a nuestro sistema. Nosotros intentamos encontrar algún otro valor para que convergiera a la referencia de una mejor manera, porque como se logra ver de este lado, no logra a converger exactamente en 1, pero sí está en un valor muy cercano a 1. Está entre 0.99 y 1. Lo primero que nosotros pensamos fue en cambiar los valores para Q 0.5 unidades menos. El resultado fue el siguiente.
Al ver que el valor al que converge ahora nuestro sistema es menor que la referencia, entonces comprendimos que no debíamos disminuir el valor de Q. Por lo tanto, ahora al valor propuesto por el profesor, nosotros le sumamos 0.5 unidades, lo cual nos quedó en Q de la siguiente manera. Y el resultado es el siguiente. Ahora notamos cómo el valor donde se establece nuestro sistema es mayor. Por lo tanto, al ver que al tener un valor de 1 nos converge en un número muy cercano a la referencia, como lo demostré anteriormente, decidimos dejar a Q con el valor de 1. Otra cosa que notamos fue que al aumentar el valor de R, nuestra gráfica convergía muy abajo. Por este motivo descartamos mover el valor de R para nuestro sistema. El ejemplo es el siguiente. Como logran ver, el valor donde se establece nuestro sistema disminuyó. Al observar que R al ser mayor, nuestro valor donde converge disminuye, decidimos disminuir un poco a R para ver qué era lo que sucedía. Como se logra ver, nosotros disminuimos 0.01 unidades el valor de R y se podría creer que ya converge de mejor manera en 1, pero si hacemos un acercamiento, encontramos en que oscila el valor entre 1 y 1.01, lo cual rebasa nuestro valor de referencia y por lo tanto nosotros decidimos dejar a R como 0.1 para que no rebase el valor de la referencia. Por lo tanto, los valores finales para Q y R fueron: Q es una matriz que tiene los valores 1, 0 y 0, 1, y R tiene el valor de 0.1 para que nuestro sistema converja entre 0.99 y 1, para que de esta manera no logre rebasar nuestro valor de referencia cuando el sistema se establece. Para obtener nuestro vector de ganancias K de nuestro regulador óptimo, ocupamos la línea 24 que vemos aquí, que es LQR para obtener el regulador óptimo. Pero en este caso, como estamos trabajando en sistemas discretos, tenemos que ocupar lo que es DLQR. Ocupamos la matriz del sistema discreto de A y la matriz del sistema discreto de B. También ocupamos lo que es la matriz Q y R, que son las matrices que se nos dio como recomendado para utilizar para que sea un desempeño óptimo para la simulación. Al momento de simularlo, podemos obtener que nuestro valor K es de 2.2261 y de 272.8933. Es necesario porque en algunos casos reales nosotros solo vamos a conocer algunas de las salidas del sensor, y como el regulador requiere conocer todas las mediciones, no podría trabajar solo el regulador. Por esto, nosotros usamos un estimador de estados. Un ejemplo es en la simulación del péndulo carro, donde nosotros no conocíamos todas las salidas, solo conocíamos algunas. Y para que nosotros pudiéramos regular, en este caso nosotros regulamos la posición del carrito en 1, entonces nosotros requerimos de un filtro Kalman
o de un estimador de estados para lograr esto. Y como este caso del péndulo carro, hay más casos en los que nosotros no vamos a conocer una o más salidas de nuestro sensor. Para obtener nuestro vector de ganancias KF de nuestro estimador, tenemos que tener en especial dos matrices: la matriz de perturbaciones y la matriz de ruido. La matriz de perturbaciones se obtiene con un programa en Arduino para saber el comportamiento de la tarjeta. Este se conecta de la salida del voltaje a la entrada y hace una modulación por ancho de pulsos, intercambiando de 0 a 5. Incluso cuando se grafica se de 0 a 5. Se toman muchos valores, muchos 0, 5, 0, 5, y esto se toma una varianza. Al tener la varianza obtenemos lo que es 6.25, y ese es para el primer valor. Ahora, para el segundo tenemos que obtener lo que es la corriente. Ya tenemos el voltaje, ahora queremos la corriente. Para esto tenemos que, como no tenemos un amperímetro, lo que tenemos que hacer es corriente es igual a voltaje entre resistencia, y nuestro voltaje es de 6.25. Entonces nuestra resistencia, como podemos ver aquí, es de 280, y esto nos da un resultado 0.0223. Para nuestra matriz de ruido, que en este caso es 1 por 1, tenemos que conectar todo nuestro circuito como es debido y hacer el mismo programa que utilizamos para el 6.25, y en este caso obtener la varianza pero ya de todo el circuito, y en este caso nos dio un resultado de 5.7484 por 10 a la menos 6. Después de eso sacamos lo que es nuestro LQR. De nuevo agregamos una D porque estamos ocupando un sistema discreto, y obtenemos lo que es el cis de punto A transpuesto, cis de punto C transpuesto, lo que es nuestra matriz de perturbación y nuestra matriz de ruido, y todo esto va a ser transpuesto. Entonces tenemos que KF es de 1.3401 y de 0.0378, y nuestros resultados quedan de la siguiente forma. Para A queda menos 0.3911, 9.7219, menos 0.080, 0.9496. Para B queda una matriz igual de 2 por 2, que es 0.0010, 1.3901, 0.0002, 0.0378. Para nuestra matriz C, dijimos que es una matriz en diagonal, entonces 1 y 1. Y para nuestra matriz D, dijimos que es una matriz en ceros del tamaño de las filas y columnas de nuestra matriz B y C respectivamente, que entonces quedaría una matriz de 2 por 2 también. Este filtro posee dos entradas, las cuales son el voltaje y la corriente, y tiene una salida la cual es el voltaje regulado. El estimador cuadrático lineal, o LQE, o filtro Kalman, es este bloque de aquí, el cual se alimenta de Y real y de la señal U, donde Y real se compone de la suma del ruido con la multiplicación de C por la salida de nuestro sensor, y a la vez a nuestro sensor le metemos las perturbaciones, es decir, esta parte de aquí y toda esta parte de acá va a alimentar a nuestro filtro Kalman o LQE, el cual nos va a brindar una salida X estimada, la cual va a alimentar a nuestro regulador. Por otro lado, el LQG es la composición del LQE y del LQR, donde simplificando sería todo esto como un bloque.
de esta manera, donde el LQE posee una entrada Y y una salida U, donde en el sistema le metemos las perturbaciones. Esto de aquí sería nuestro LQG, el cual se compone, como lo dije anteriormente, de todo esto de aquí, de nuestro LQE y de nuestro LQR. Cabe destacar que yo me basé en el diagrama de bloques del péndulo carro para explicar este punto. Se agregó porque no tenemos un amperímetro el cual nos permita medir la corriente. Debido a esto, nos vimos obligados a hacer un estimador de estados y para este necesitamos los valores del filtro Kalman. En la parte de aquí arriba, todo esto es nuestro filtro Kalman, pero este está en espacio de estados. Este como tal nos sirve para simular en Simulink, pero para Arduino debemos ingresar los valores de la función de transferencia de manera matricial, lo cual hacemos aquí abajo. Por esta razón es que se agregó esta función de transferencia del filtro para trabajar con Arduino. No alcanzó nuestro valor de referencia, el cual es 1, pero sí logra alcanzar un valor muy cercano a ella, el cual es 0.99, y como se logra observar, este es un valor constante. No hay un incremento o un decremento. Solo tenemos ese pequeño error de 0.01 unidades para que nos entregue 1 volt. Por lo tanto, nosotros consideramos que es un valor aceptable este pequeño error. No, esto se debe a que para que se establezca en 1 volt necesita un máximo de 3 a 3.5 volts para que después se estabilice en 1. Esto se muestra aquí, donde el valor máximo que alcanza se encuentra entre 3 y 3.5 volts y después disminuye hasta que converge a 1. Y de ahí es un valor estable, solo que aquí lo volví a repetir porque reseté el Arduino para que lo volviera a ejecutar. Además, esto no puede suceder debido a que si nosotros ingresamos una referencia que ocasione una sobresaturación o que la señal de control U sea mayor a 5 volts, entonces mediante código nosotros vamos a ordenarle a Arduino que como máximo envíe 5 volts y que en caso de que sea un valor negativo, el Arduino mande 0 volts al pin 5. Esto se puede observar aquí en este if, donde tenemos que si U es mayor o igual a 5, entonces su mayúscula va a enviarnos 5 volts. Bueno, nos va a enviar 255, que convertido a voltaje son 5 volts. Si no llega a pasar esto, entonces va a ver si U es menor o igual a 0. En el caso de que esto llegue a suceder, entonces U va a ser igual a 0. Pero si ninguno de estos dos casos logra suceder, entonces U mayúscula será igual a lo que esté leyendo por 255 entre 5. Y de ahí nosotros vamos a mandar al pin 5 a U mayúscula. Así que no se puede salir del rango de operabilidad por toda esta parte del código. Aunque en MATLAB sí puede llegar a salir, pero en Arduino no logra salir de ninguna manera por estas líneas.